Pierre Henry, el base elegido por el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día ATV. Pues sí, vamos a hablar de Pierre Henry, que ha salido en las últimas horas como base futurible de nuevo por el Real Madrid. Y es que ya sabéis que la temporada pasada el Real Madrid estuvo bastante cerca de poder cerrar el fichaje del jugador con pasaporte Cotonou, y parece que esta temporada se va a hacer una nueva tentativa real para hacerse con los servicios del actual jugador del Fenerbahce. Y diréis, bueno, ¿qué ha pasado para que el Fenerbahce, entre comillas, de alguna manera, pues lo deje escapar? O lo vaya a dejar escapar. Bueno, él con Fenerbahce firma un contrato similar al que firmó el Real Madrid con Thomas Heurtel. Una temporada más, otra prorrogable, ¿no? Pero en este caso no se va a prorrogar dicho contrato porque es verdad que su rendimiento ha estado por debajo de lo que Fenerbahce exige a nivel de base top, dentro de un equipo top, como en principio es el Fenerbahce Ülker. Sus números en Euroliga no han estado mal, rondando los 8 puntos, superando las 4 asistencias, un jugador que ha aportado cosas, pero es verdad que a lo mejor ellos esperaban algo más. Al final es algo intrínseco que llevarán dentro del club de Estambul y sus análisis harán. A mí me parece un base realmente muy interesante para el Real Madrid, me lo parecía el año pasado tras su explosión en Baskonia, que es donde él realmente llamó a las puertas de los bases importantes la temporada pasada en Euroliga, también haciendo una gran liga andesa, y es un jugador que por varios aspectos viene muy bien. Su agresividad hacia canasta en los dos lados, o sea, a la hora de penetrar y a la hora de defender su propia canasta, la capacidad de manos para asistir, robar, su capacidad para hacer correr y su capacidad para poder asistir a los compañeros. No es un asistente por visión de juego, pero rompiendo, en este caso tras penetrar, es un hombre que libera mucho espacio a la gente y eso facilita el juego también estático de cualquier equipo. Él supera el 30% en tiros de 3, no es un tirador, pero tampoco tiene la mano de madera, estando más o menos liberado te va a poder enchufar, y se va a generar sus propios tiros desde la media y cercana distancia, de manera más o menos continuada. Tampoco es un vídeo análisis de Pierre Henry, que es un jugador que ya en ACB lo hemos conocido, no es un jugador desconocido, y ha jugado este año en un equipo como Fenerbahce. Creo que asociándolo con Sergio Rodríguez, puede la figura del base quedar bien contribuida entre ambos. Sergio Rodríguez no me convence como fichaje, pero acompañado de Pierre Henry me puede convencer algo más. Es verdad que se dice que Sergio Rodríguez puede cobrar unos 2 millones de euros brutos aproximadamente, y eso pues es una cifra bastante importante. Por Pierre Henry se va a tener que abonar una cuantía, aunque no parece tan importante y tan alta, a Baskonia para retirar el derecho de tanteo. Y luego, por otra parte, Nigel Williams-Goss, con esta lesión que ha tenido, vamos a ver cómo se queda, ¿no?, de cara a la próxima temporada, su estado físico, y yo creo que la idea del club va a ser cortar. En principio va a ser cortarlo, y seguramente que los bases serán Sergio Rodríguez, Pierre Henry, que yo creo que sí, esta vez sí que se va a ir a por él realmente, y con la ayuda de Juan Núñez y con Sergio Llull, pues se cerraría el ciclo del puesto de base, que evidentemente Pierre Henry no está al nivel de un Vasa Micic, de un Mike James, de un Shane Larkin, de este perfil de jugadores absolutamente top en Euroliga. No está a ese nivel, pero justo por debajo él sí que está por calidad, es decir, es un jugador tremendamente apto para lo que necesita el Real Madrid, ¿no? Que ha tenido muchos problemas con Heurtel de primer base, y este tío te va a garantizar cosas. Además, su mejor juego lo hemos visto en España, lo cual debería ser positivo para tener una línea de esperanza de que pueda volver a sentirse bien, ¿no?, a nivel de confianza baloncestística. Lo dicho, creo que el puesto de base es mejorable con los movimientos que se van a hacer, pero tampoco soy tan negativo si realmente se cierran los dos movimientos. Y cortando a Heurtel, Nigel Williams-Goss, también quedaría tocada la figura de Alocen, que vamos a ver cómo empieza a trabajar tras una lesión grave. Yo creo que va a estar ahí, pero va a ser difícil contar con él en dinámicas de principio. Y luego la clave va a ser que fichemos en el puesto de escolta y alero. Ahí realmente yo creo que se van a fichar dos jugadores, un escolta y un alero más,
aparte de Pierre Henry y Sergio Rodríguez, y ahí habrá que ver el salto que da realmente el Real Madrid. Si el Real Madrid ficha un muy buen escolta y un muy buen alero, que tenga puntos en las manos realmente, pues sí que vamos a tener una mejoría con respecto a este año. Vamos a ver cómo se establece a Gavi de 4-3, si no también se podría valorar a un ala pivot físico, que ayude en el rebote, que pueda machacar el aro fácil seguramente, pero para mí es clave cómo se pueda mover el puesto de escolta y de alero, que yo pienso que se va a fichar un escolta y un alero, y los dos bases, si son estos, pues bueno, no es la pareja que más me gusta del mundo, pero Sergio Rodríguez y Pierre Henry creo que sí es una pareja, al menos por perfiles, bastante complementaria dentro de un roster, ¿no? Creo que al menos complementario es. Como siempre, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto, de qué os parecería esta pareja de bases, qué os parece el fichaje de Pierre Henry si se confirma, qué pensáis que puede pasar en cuanto a los otros puestos, el de escolta, el de alero, las renovaciones, entre Fabián, Coser y Taylor, quién puede quedarse, si se va a fichar un ala pivot, como siempre, el debate que está servido en este canal de Madridismo al Día TV, así que chicos, dejad vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.